estamos aquí. Para hacerte pensar, para hacerte reír, transformaremos la realidad en un viaje de ida a la felicidad. Volviendo del futuro, este año es así. Ya no hay que esperar, es hora de salir. Prende la radio, Déjate llevar. de arriba un rayo está por arrancar. Y no importa dónde estés, juntos vamos a pasarla bien. Terminamos a las 12, empezamos a las 3. Todo puede suceder en De Arriba un Rayo. Adelantados a nuestro tiempo, 3 horas nada más. La espera terminó. Prende la radio. Hay que salir a darlo todo otra vez. De arriba un rayo. De arriba un rayo. De arriba un rayo. ¡Bravo! Muy bien, bienvenidos, buenas tardes. Ahí nomás. ¿Qué pasó, Cueco Estoy Carazo? preocupado. ¿Por qué? Estoy preocupado. ¿Por el Sí. coronavirus? No, No. ¿Por el nivel político de Peñarol? no, No, bueno. porque en esta mesa hay una persona que yo no sé si tiene poderes. Bueno, Bueno, nunca me lo habían dicho así, pero llamale No eras vos. encanto. No eras vos, Florencia. Ah, perdón. Pues estamos los tres acá, ¿verdad? Sí. Está nuestro invitado sí. todos los jueves. El gran Nuestro profesor. Daniel K. Del Cueco. otro lado del vidrio está Rómulo Gómez-Terio y está Belén Zorrilla. Sí. Está faltando alguien. No me bueno, jodas. pero vos sabés lo que pasó. Vos estabas en el baño. Pero Daniel hizo un truco y Amílcar desapareció. A ver, Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo les Ay, va? qué fuerte. Estás nervioso, te veo transpirando. ¿Entendés mi preocupación? Lo queremos un montón, el 8 fue el cumpleaños, Te veo Hugo está transpirando. recién operado. Sí, no me des no un sé estos disgusto. disgustos, Sí, por favor. no, pero fue por un rato, lo voy a hacer aparecer perdiste? nuevamente. No, lo hice desaparecer solo momentáneamente. Ah, bien. Porque veía que siempre me estaba como hablando, hablando Sí, mal del te digo, Ah, bien, te digo metí. que tiene Y poderes. como este es el último capítulo, dije, aprovecho ahora, lo hago Bien. desaparecer. Yo hubiera ido por la transformación en cucaracha, pero me gusta, lo de la desaparición me gusta. Sí, no sé dónde lo hice aparecer, pero ahora sabremos cuando vuelva. ¿Dónde está? No Ah, tengo porque el idea. mago te desaparece y apareces en otro lugar. Hay buenos magos que saben dónde va a aparecer. A vos te Yo falta no. aprender esa Yo parte. La primera parte me sale bárbaro. la segunda No, ojo, porque si empieza a saber hacer eso, nosotros necesitaríamos como grupo irnos a Punta Cana, Claro, por ejemplo. eso es Ah, bueno. Capaz que no es mala, ¿viste? Sí, Sí, pero no les aconsejo. Podría hacerlo desaparecer, es más, tengo unos amigos que se encargan de eso. Ay. Sí, yo soy de Sayago, yo también conozco gente que hace eso. Al otro día, muchachos, si ven a un joven calvo. Joven. joven. Ahora que no está. No estoy hablando de Federico. Digamos que la está acá verdad, claro, qué joven, por Bueno. favor. No. Se busca. Bueno, me gusta entonces. Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien, Daniel. muchas gracias por invitarme nuevamente y un placer estar en la última columna de la magia. Todo tiene que cambiar, se necesita algo distinto. No, odiamos el desapego, no Otro sabemos mago trabajar más, esto. más lindo, más simpático. No hay otro mago. Gracias, como tú. gracias. No hay otro programa como este. Vamos todavía. Basta, pavote. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Canal deportivo. la semana pasada estabas a unos cuantos kilómetros de acá Sí. y todavía seguís sin poder contar lo que estabas haciendo. Sí, todavía no puedo contar, pero realmente estuvo muy bien y salió todo bárbaro. Lo que Perfecto. sé es que viniste con la ropa que estabas allá. O sea, no te fue muy bien en los casinos, No se me pude, dice. exactamente. Estás con la misma ropa que Tuve que venir con esta ropa, no. Es más, dejé todo allá. Pero. todo al 8. Todo al 8. El doble par no le gana a la escalera. Yo te dije Yo que qué no sé. fuera por ese Pero a olín. mí me convence. Yo veo dos cartitas lindas, digo, yo voy con todo. Ay, ¿jugás al póker, por ejemplo, Daniel? Jugué en algún momento en el grupo de póker de. Mi hermano tenía un grupo de póker de amigos, todavía se sigue juntando. Pero la verdad que era muy malo. La gente tenía miedo al principio, Claro, eso estaba porque yo te iba a bueno. preguntar, no hay un mito de Claro. onda. Pero se daban cuenta enseguida que. Se daban cuenta enseguida que era muy malo. Mi hermano es muy bueno jugando al póker, pero yo nada.
Nada, o sea que dejé de jugar porque perdí plata, me divertía, pero... Y mística, perdías plata y Y mística. la mística, pero sí, el orgullo era que tipo, el mago va a hacer algo y nada. Yo después decía, bueno, lo que pasa es que no quiero usar mis poderes Claro, para esto, no, pero no me resentimiento. creían. Como Claro, los superhéroes. Sí, claro, se dan cuenta que no, que era muy malo. Pero bueno, nada, disfruté esa semana, qué lindo que fue la conversación. Sí. Y ahora estoy acá a hablar de La última entrega. Harry Houdini, Bien. Eric Weiss. ¿Son dos? Sí, no, Eric Weiss se llamaba, Weiss, W-E-I-S-S, pero creo que la pronunciación es Weiss. Vice. Eric Weiss Moravito, le podríamos decir, porque era el rey de los escapes, o sea que Claro, también... fue Rocco Moravito, claro. Que después se transformó en Harry Houdini, pero su nombre desde que nació, en 1874, fue Eric Weiss, un joven húngaro que emigró a Estados Unidos a los 4 años. Su padre rabino y con sus hermanos viajaron a Estados Unidos y se ubicaron en Appleton, en Georgia, Wisconsin. Inventamos, igual la gente no sabe. En Appleton. Y ahí. Ah, sí. Yo tengo ahí. que buscar esas cosas. ¿ves? No Camonga. importa, la gente cree, decirle el Yo lugar porque que me parece que quieras. hasta Appleton está bien, Yo después... puse Sí. Appleton y me salió un whisky. Mirá lo que te Ese, digo, whisky, está. de Wisconsin, porque si te sale un whisky de Bien, Wisconsin. bien, Sí, no importa, Pero confiamos. a los 4 años se mudó para ahí. El rabino comenzó a trabajar como rabino y a los 3 años más o menos lo echaron de la comunidad. Y bueno, una familia muy pobre. Arrancaron desde cero, aparte de que eran inmigrantes, una familia muy pobre. Y Houdini empezó a tener como amor, fascinación por las cerraduras y por los herrajes, porque eran todas las chatarras que él encontraba por ahí. Claro. Y le empezaban a gustar todos esos mecanismos de cómo funcionaba una cerradura, un candado, cómo se abría una puerta. Y esos eran los juegos de chiquito. En vez de jugar con los juegos normales, empezaba a jugar con eso. Y también tenía fascinación por los espectáculos callejeros de esa época. Recordamos que en esa época, fines de 1800, estaban los grandes shows de los grandes magos, mega ilusiones en los teatros, y todavía seguían algunos artistas callejeros y shows ambulantes, que eran estos circos ambulantes que iban con diferentes espectáculos a diferentes ciudades. Y él se metía y le ganaba no sé si era por amor o por pesado, la amistad de los magos para que les enseñe juegos de magia. A él le encantaba y decía, por favor, enséñame, y le iban Tenía enseñando. carisma, tenía claro, carisma. carisma y capaz que era realmente de pesado y decía, bueno, toma, nene, así se hacen las ok. cosas. Pero así arrancó con la magia y a los 14, 15 años comenzó a trabajar en una tienda de fábrica de corbatas. Ajá. Y conoció a otro aficionado a la magia y dijeron, ¿por qué no empezamos a trabajar juntos? Bueno, pero vamos a ponernos un nombre artístico. Y bueno, él era admirador de Robert Houdin, que Sí, fue con el que cierto. hablamos, el padre de la magia. Entonces le dice, ¿por qué no te podés Houdini? Le agregás una I a Houdin, y en francés Houdin acá se dice Houdin. Le agregamos una I, Houdini, y quedaron los hermanos Houdini, que comenzaron a actuar, pero muy mal, o sea, actuaban. Él no era muy bueno haciendo magia, él era una persona muy, muy bruta con los juegos de magia de cartas. Hacía algunas cosas, pero también su estatura, y era como muy robusto porque hacía musculación. Físicamente no Qué era... loco, me imaginaba como un No, era alto. peticito, robusto. Y claro, el frac no le quedaba muy bien y para hacer los juegos de magia él era muy, muy tosco para hablar. Entonces no era atractivo para tener un éxito como el que iba a tener unos años más tarde. Hacía algunos escapes, entre ellos el escape más conocido, que no era una creación de él, pero él sí lo perfeccionó, se llama la metamorfosis. Chao. Que empezó a hacerla con este colega que se hacían llamar los hermanos Houdini, pero no eran hermanos. Y la metamorfosis era Y no así. eran Houdini tampoco. No eran Houdini Claro. tampoco. La metamorfosis era, él se encadenaba, lo colocaban en una bolsa de cuero como estilo de Las correo, Sí. y lo metían adentro de un baúl. El baúl era cerrado con candados y con cadenas por el público, y el socio de él se levantaba, se subía arriba del baúl, tomaba una tela y la tiraba hacia arriba, y cuando bajaba la tela era Houdini el que estaba afuera. Chao. Y él sacaba todos los candados y todas las cadenas, abría la caja y dentro de la bolsa Estaba estaba el socio. el socio esposado. Esa es magia, a mí no me jodan. Y eso es magia. Eso es magia. Eso es magia. Y aparte hoy en día se sigue haciendo ese juego, lo siguen haciendo varios magos. Yo tuve una época en que lo realicé, pero claro, como Houdini, ninguno. Claro. Hay diferentes versiones y ese fue el juego insignia de él por unos años.
Él dejó de esa sociedad con el amigo porque no estaba funcionando, no estaban ganando mucho dinero, se separaron y él comenzó a trabajar con su hermano de verdad haciendo este tipo de espectáculo. Hasta que conoce en 1894 él tenía 20 años, conoce a Beatrice, o Bess, que es una bailarina. Él comienza a trabajar en un circo ambulante, ganaba unos 50 centésimos por día. Ahora es un montón, Ahora Ojo que ahora es un platal. Son como Ahora, 25 hoy no sé, pesos. Hoy no sé, con la suba no sé, pero hasta ayer era un platal. Sí. Pero comenzó a trabajar y conoció a esa bailarina y se enamoraron. A los 15 días se casaron. La madre no le gustaba mucho Beatrice, la madre de Houdini. Houdini tenía una relación muy estrecha con su madre, un amor muy grande hacia ella y una admiración. Y aparte, después de que falleció el padre, él como que se hizo responsable de ella y la cuidaba mucho. Y le escuchaba los consejos, menos ese, que fue el casarse con Beatrice. Y empezaron a trabajar los dos. Se empezaron a llamar Houdini, Harry y Bess, los Houdini. Haciendo el juego de la metamorfosis, pero claro, sin éxito. Trabajaban en circos ambulantes, llegaron a hacer algún espectáculo de comedia musical y en esa época estaban de moda los museos de frikis, de cosas exóticas. No sé si vieron El Gran Showman de Hugh Jackman, que era este tipo de museos donde la gente iba, pagaba un dinero para ver las cosas raros. Las cosas raras. La persona más chica del mundo, la más alta, grande, la mujer con barba. Y bueno, y ahí tenían su acto, hacían unos 14 o 15 funciones por día, que eso les sirvió para perfeccionar la metamorfosis, pero sin éxito, hasta que los ve un representante. Y dice, me encantó lo que haces, no me gustó para nada la magia, toda la magia es espantosa, pero me parece que es interesante con el escape. Si vos hicieras solo escapismo, podría ser muy famoso. Houdini, que tenía esas ansias de crecer, le hace caso, se va con el representante y el representante empieza a dirigirlo solo en espectáculos de escape. En esa época, Estados Unidos estaba en esas ganas de liberarse, de escaparse, estaban sufriendo y creo que se sentían identificados con esa persona normal que se podía liberar de todo. Claro. Y así él lo demostraba. Y comienza a tener éxito en 1899 con sus escapes y comienza a juntar, a reunir muchas personas en sus espectáculos. Él era un gran publicista, aparte de excelente escapista, un gran publicista. ¿Cómo hacía para promocionar sus espectáculos? Se iba a una ciudad y se iba a la comisaría de esa ciudad. Hablaba con el Bonomi, con la Reñaga de allá, a ver cuál es el lugar. Y decía, bueno, yo me puedo escapar de lo que sea. Entonces le traían las esposas, él se esposaba y al rato se sacaba las esposas. Llamaba a la prensa, que estaban ahí en la comisaría, sacaban las fotos, al otro día era portada de todos los diarios. Claro. Y se llenaban los teatros. Y tenía esa facilidad de sentir al público, de saber qué era lo que al público le gustaba con los escapes. Entonces manejaba muy bien los tiempos en el teatro. Entonces, él se esposaba y a veces demoraba 10, 15 minutos, por más que se podía liberar a los 5, pero sabía bien cuál era el tiempo necesario para que la gente delirara cuando él se liberaba de las esposas. Otra de las cosas que hacía, por ejemplo, se tiraba con un baúl a un río. Él siempre buscaba superarse, qué cosa hacer más interesante de ciudad en ciudad, e iba generando una fama impresionante. Fines de 1800 empieza a tener una fama increíble. Empieza a coquetear con la muerte en ese sentido de cosas. Empieza a coquetear con la muerte porque realmente le encantaba eso, desafiar todo tipo de escapes, principalmente los más peligrosos. Una de las técnicas que utilizaba publicitaria era esto, él recibía más publicidad gratuita que nadie porque él se titulaba el único mago que actúa desnudo. Se le ocurrió que con un solo taparrabo en una camisaría podía causar mucho más sensación, aparte tenía un gran físico para mostrar. Te iba a decir. Sí, hoy en día, por eso yo estoy vestido así de saco, porque esto disimula. Claro. Si no estaría de taparrabo. Exactamente. El mejor vestido, no sé si es el mejor mago, pero él lograba eso, llamar la atención como sea, y era el hacer las cosas de nuevo, porque claro, ¿dónde se guardaban las cosas si es que las tenía? Hay muchas hipótesis de cómo se liberaba. Algunas, como decía su amigo Arthur Conan Doyle, que fue amigo de él, el autor de Sherlock, él decía que él tenía cosas sobrenaturales, que él se liberaba realmente porque tenía un poder con el más allá. En esa época todavía se creía en esas cosas del más allá, y Arthur Conan Doyle estaba convencido de eso. Pero no se sabe cómo se escapaba, o sí, quizás más adelante les cuente cómo lo hacía.
entre las cosas que empezó a descubrir es Se que todo desnudo, perdón, ya me imagino dónde se guardaba las cosas. No, y no quiero llamará- saber no, nada. llamará- Realmente. ¿no? todavía la película Precisamente. Papillón No existía no- Papillón. Depende del tamaño de la llave. Y bueno. Ah, el cuerpo humano es una máquina. Es una Maravilloso, máquina claro que sí. realmente que asombra. Pero creo que no era ahí. No era ahí. No Ah, era ahí me por quedo- las, me quedo por las más hipótesis. Hugo quedó como. Todos arruinados. Y porque en su cabeza. momento se vendieron en un remate las ganzúas que utilizaba, que ya estoy revelando, pero realmente estaban limpias, o sea que me imagino. Ay, o sea que no las guardaba. Bien, muy bien. Y bueno, él empieza a tener una fama bestial, el hermano empieza a asesorarlo, le dice, ve a un loco en un manicomio con una camisa de fuerza, y él empieza a hacer el juego de la camisa de fuerza. Al principio lo que hacía era, se tapaba con una cortina, y lo interesante de eso, que en esa época la gente miraba una cortina por 15 o 20 minutos, y no le importaba quedarse ahí. Hoy en día, Ah, no. estar 20 minutos así esperando a ver qué pasa. Claro. Claro, si pasan 3 minutos y ya te... Y, Empezó con el celular. y él se ponía una camisa de fuerza, como que se le había visto a un loco intentando zafar, y salía con la camisa de fuerza en su mano, pero todo rasgado, porque realmente sufría. Tenía que ser. Y el hermano le dijo, ¿por qué no sacás la cortina y lo haces delante de la gente? Que la gente quiere ver cómo te lo sacás. Y realmente tuvo mucho más éxito eso, verle al tipo sufrir, revolcándose. No, porque no y era- hay videos y fotos de él revolcándose. E incluso llegó a hacerlo boca abajo, o sea, colgado en Washington. Él se paraba frente, cuando iba a una ciudad, Chris Angel no hace eso mismo. Chris Angel hizo lo mismo que Houdini, Porque eso lo vi. escapándose de la muerte, imitando a Houdini, pero Houdini fue el primero. Y hay unas fotos maravillosas de Houdini porque se paraba frente a una oficina de un periódico, se colgaba a 30 metros para escaparse, entonces estaba justito en la ventana de la prensa, el tipo sacaba la foto, y justo a la hora que la gente salía a almorzar, entonces hay unas fotos hermosísimas de Houdini con miles de personas abajo mirándolo. Todas las personas tuiteando en ese momento. Claro, me imagino. En el 1900. Las fotitos. Acá con Houdini. Pero claro, empieza a Comenten. tener una fama mundial y empieza a viajar a Europa. Llega a Europa, en Inglaterra, lo lleva el representante y se dan cuenta que no tiene fama porque nadie lo conoce. Entonces, ¿qué hace? Va a la Scotland Yard, a la policía número 1 de Inglaterra. Entonces los tipos ingleses lo desafían, le ponen las esposas y dice, así esposamos nosotros a los norteamericanos que nos toman el pelo. Y si vengo en una hora y se da vuelta. Y al minuto le golpea así, a los segundos. El hombro. Le dice, así nos escapamos los estadounidenses, nosotros de estas Tomás. cosas. Y ahí se hace famoso en Estados Unidos, en Inglaterra, empieza a viajar por Holanda, por Rusia. Hay una anécdota interesantísima en Inglaterra de que una esposa, que se llama las esposas gemelas, fabricada durante 5 años por un herrero inglés, que se llama las esposas gemelas porque están unidas, no tienen una cadena que las separa, sino que están unidas los dos brazaletes. Entonces los tienen torcidos y no puedes tener como movimiento, contacto con las cerraduras. Claro, que es como una mariposa. Quedas como una mariposa, con una forma de X. Y bueno, lo desafiaron con esas esposas, el teatro colmado, lo tapan con una cortina, está como 15 minutos así, Ahí y él donde- sale, Es donde pierde el brazo. no pierde el brazo, pero sale como diciendo, no puedo, tengo mucho calor, ¿me podés soltar? Y el tipo le dice, no, vos me dijiste que no te puedo soltar hasta que no te escapes. Entonces el tipo se saca el saco como puede, toma una navaja y se la corta para poder liberarse del saco porque tenía calor, vuelve a meterse en la cortina, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Entra la esposa, él sale cada tanto a mirar, a ver si el público todavía está. La esposa le da un beso en la boca, ahí se cree que en el beso en la boca le intercambia, le da la llave. Se cree eso. Y a la hora empieza a tocar la banda en vivo que había y ahora hay 10. Ya cuando la gente estaba a punto de irse y la banda estaba a punto de terminar de sonar, él sale con las esposas en su mano y fue un éxito tremendo. La gente gritaba, saltaba, como ayer cuando metió el gol Peñarol. Y vos Sí, igualito, Por fin, y igualito. Forlán, bueno, era. Claro. Pues no podía creer. Y él lo que hacía era miraba cada tanto a ver cuál era el tiempo exacto para salir. Y los estiró 1 hora y 10 solo mirando una cortina. Solo Houdini podía hacer ese tipo de cosas. Y se hizo famosísimo con esos escapes. Cuando vuelve a Estados Unidos se da cuenta que hay 50 artistas que lo están copiando. Entonces le dicen, che, ya tu show no vale nada, porque están todos haciendo lo mismo. Y él, para superarse, ¿qué hace? Empieza a crear nuevas ilusiones. Claro, lo La obliga. cámara de tortura acuática, su mayor éxito, que era una pecera gigante del tamaño de una persona parada, Sí. de madera y de cristal. Y Con él- toda la familia adentro. con toda la familia adentro. Esa es la cámara de tortura. Exactamente, con la suegra adentro. Ay, Si te Dios. escucha el portero, se Exactamente, me encantó.
se colocaba boca abajo, esposado, y lo llenaban de agua y él trataba de salir de esa celda y realmente se podía liberar de esa celda. La otra era, se esposaba delante de un cañón y le prendían una mecha de 20 minutos y tenía 20 minutos para salir. O atarse en una vía de un tren con 15 minutos de tiempo para que el tren llegara y él calculaba el tiempo exacto para salir a los segundos de que el tren pasara. Lo mata. Claro, el tipo no salía en 5 minutos y No. decía, bueno, ahora quedan 10 para que pase el tren. Jugaba con los nervios de la gente para escaparse Jugaba al último momento. con el tiempo exacto para generar esa tensión y siempre logró mantenerse en vigencia por 30 años porque realmente generaba cosas increíbles. Buscaba siempre esta publicidad de decir, ¿cómo poder superarme? Y si todos me están copiando, ¿cómo poder hacer algo mejor? Claro. Entonces, durante 30 años fue un éxito. En 1925, ya un año antes de su muerte, él muere en 1926, era hiper famoso, fue un gran actor de Hollywood, una estrella, se generaron muchas películas base a Houdini, casi todas mostraban su grandeza, pero él actuándolas. Después hubo una película más adelante, que es la que voy a contar, que tiene que ver con el porqué de lo que la gente piensa de cómo murió. Pero en 1925 su madre había fallecido unos años antes y él empezaba a ir a los espiritistas, él creía en las sesiones espiritistas, para tratar de poder conversar con su madre. Y no podía lograr la comunicación con su madre. Y empezaba a descubrir que los espiritistas hacían trampas y trucos y secretos de magia. Y él, enojado con todo eso, empieza a hacer en sus actos, en sus shows, no solo el escapismo, sino también revelar los secretos de los espiritistas. Claro. Decía, así es como Claro. hacen los espiritistas De caliente. que de estaba. caliente que tenía porque no podía comunicarse con su madre. Y empieza a revelar efectos de espiritismo. Y por eso les decía que él le encantaba el espiritismo, pero realmente al darse cuenta de todas las personas que hacían trampas, empezaba a desconfiar de todo y empezaba a revelar los secretos en su show. Eso fue un año antes de su muerte. En 1926 él está haciendo una gira por Estados Unidos y se le acercan 3 jóvenes estudiantes universitarios rugbyistas al camerino y le preguntan si era verdad que él podía mantener, aguantar golpes de puño en su estómago. No. Y él dijo que sí, él podía hacerlo. Y antes de que él se preparara, uno de ellos le encaja una piña en su estómago y él siente un dolor terrible y le rompe, él tiene apendicitis a causa de eso, pero él sigue actuando y termina su gira, pero a los 3-4 días de que terminara su gira va al hospital porque realmente el dolor era insoportable y muere de una peritonitis a la semana a causa de ese golpe de puño, pues se le rompió algo ahí adentro. Y el 31 de octubre de 1926, fallece Harry Houdini. ¿Con qué edad fallece? ¿Sabes? 26 del 74, casi Años. Perfecto. Un montón. Perfecto. Quedó, ¿no? 50 y algo de años, 52 No, pero años. cosa con 52 los años. rugbyistas, vos, pero no hay manera. 52 años. 74 al 26, 52, si no me equivoco. Perdón, Mago, perdón que te puse en un aprieto. 52. Con 52 las no tenía anotado. matemáticas. 52, no, mira, acá lo tenía anotado, soy un banana. 52. 52 Perfecto. años. 52. No, digo joven. Joven, fallece de una peritonitis. Pero claro, en 1900, empieza a tener mucha fama después de su muerte. Se empiezan a juntar todos los años, a la hora de su muerte, diferentes sesiones de espiritistas a mí para tratar de revivirlo. Porque decían que si hay alguien que podía escapar de la muerte, Era él. Era Houdini. Ay, qué y metáfora más hermosa. durante años intentaron revivirlo en las sesiones espiritistas. Y en 1953 la película Houdini de Tony Curtis Tony Curtis. Sí. marca un antes y un después en lo que la gente piensa de cómo murió Houdini, porque todo el mundo dice que murió en un escape. Yo pensaba eso, estaba seguro que había muerto de un escape. Pero eso lo O mejor lindo dicho, que tiene... Claro, no pudo. Bueno, Claro, sí, claro, no se pudo escapar de esa edad. Sí. Pero bueno, Tony Curtis en la película lo transforman en un héroe muriendo, intentando escapar de uno de los grandes escapes de él. Y la gente empieza a creer realmente que se escapó de eso. O sea que todavía aún hoy la gente sigue recordándolo como que se Claro. murió haciendo un escape, cuando en realidad fue por una peritonitis. Tiene más mística también eso. Tiene ¿no? mucho más escape. mística, Bien. pero realmente es increíble. Yo no creo que haya nadie como él que aún hoy, tantos años, casi 100 años después de su muerte, la gente lo siga recordando. Porque hay gente que no es maga. Sí. Vos le Totalmente. pedís que te mencionen un mago y te mencionan Harry Houdini. Sí. a Ariel,
Y a Harry. Sí, obvio, te regalaba reglas. Totalmente. No, pero a mí lo que me llama la atención que con estas clases que hemos tenido desde que vino Daniel es que, bueno, a mí, están las personas como yo que nos gusta creer que la magia sucede y que no hay trucos, Claro. pero pensando en el escapismo, en este señor y en el finales del 1800, yo digo, ¿cómo lo hacía? Porque de repente pensar en Chris Angel haciendo ese mismo truco, en el 2000 yo puedo decir, bueno, en el 2000 ya tenés una tecnología Claro. o maneras de comunicarte con tu asistente o con gente que está ahí infiltrada, que de repente te habilita algunas cosas, pero en ese momento... Totalmente. Hay una cuota que del tipo que era tiene hábil. mucho más valor, sí. Y generar esa fama mundial sin las condiciones que hay hoy. La conectividad que hay la hoy. conectividad que hay hoy. Totalmente. Era por eso, se fue a Inglaterra, él era ya muy famoso en Estados Unidos y nadie lo conocía. Y ahí logró su fama, estuvo durante 5 años girando en Europa. Pero realmente es admirable eso, que se logre, y para mí es muy difícil que haya otro mago aún en esta época. Creo que Copperfield puede mantenerse en el tiempo durante muchos años más, pero como Houdini no creo que haya otra persona igual que logre eso. David Blaine, por ejemplo, intenta imitarlo y también puede ser otro que logre que la gente lo recuerde 20, 30, 40 años después de su muerte. ¿No son nombres que de alguna manera arrancaron un tipo de magia? Porque Copperfield me parece Totalmente. que lo asocias a grandes, Claro. inmensos desapariciones, a elefantes, aviones, lo que sea. David Blaine, el callejero. El callejero, más que nada. totalmente. Y Houdini, el Es escapismo. cada uno el que logra hacerse conocido por algo distinto que marque la diferencia con el resto. Y cómo estas ganas de diferenciarse de los otros. Llegar a Los Ángeles y decir, hay 50 artistas callejeros haciendo lo mismo que vos. Bueno, me supero, porque podés haberte rendido y decir, no, lo mío es superarme. Y él salía a veces con las esposas a decir al público, decía, no sé si me voy a liberar de estas esposas, pero estoy seguro que lo voy a intentar. Un crack. Y era como darle una esperanza también a la gente, decir, salgan de sus problemas. Claro. O sea, nada Intenten. nos puede detener. No- Inténtenlo. no bajen los brazos. Y era también un mensaje que él tenía a la sociedad, y más en esa época de crisis. Me imagino también en Estados Unidos, esa época de crisis. Que a uno acá hoy sería ideal tener algún Houdini. Claro. ¿Hay alguno que haga escapismo acá en Uruguay? Escapismo, bueno, en realidad varios magos hacemos algunos intentos de escape. Que se dedique exclusivamente al escapismo, no. Había un uruguayo que se llama Barjot, que está creo viviendo en España ahora, que era un escapista de Salto, si no me equivoco, que fue muy exitoso en las calles de Florida, en Argentina, y ahora está en Barcelona. Y hacía puramente escapismo. Barjot. Que si está por acá, que se comunique. Pero Que aparezca. no, que se libere. El grillete de Pulgares, me acuerdo. Claro, No, las esposas de Pulgares. las esposas de Pulgares. Ese es el único escape que yo hago, por ejemplo, Lo vi. en mi show. Después en mi casa otros, pero... Daniel, pero trucos como ese que contabas de la metamorfosis, que el tipo se mete dentro de un baúl, todo cerrado, todo, y cae una tela, o sea, el asistente tapa con una tela y cuando cae la tela está afuera, o sea, esos trucos se sabe cómo o sea, vos sabés cómo se hace ese truco por más que no lo intentes, o sea, hay una Sí, respuesta. Sí, bueno, la metamorfosis justamente sí, porque es un juego clásico y ha pasado de generación en generación y lo hemos intentado muchos magos hacer, y conocemos el secreto, y hay muchas formas de hacerlo. Después, el tema de los escapes de Houdini, las hipótesis que hay, porque todavía no se sabe a ciencia cierta si se usó o no, sí se sabe que hay ganzúas y llaves. Él tenía una colección enorme de llaves y ganzúas. Todas metidas en el... Que, por ejemplo, él había perdido de chiquito Por eso la apendicitis. unos dientes, porque él intentaba hacer un juego que había visto en el circo, que era que una persona se colocaba una mordaza de metal con una cuerda y se podía sostener y girar, y perdió unos dientes y le hicieron una prótesis. Y dicen que dentro de la prótesis él guardaba sus llaves. bien. Otra que le daban un beso a su esposa y se lo daba. Y después también él podía regurgitar cosas. ¿Se acuerdan de esa persona que tragaban Sí. y sacaban? Él lo que hacía era estudiar las esposas, y tiene una colección de él con 50 bolsitas de cuero, con 50 tipos de llaves. Entonces él veía a las esposas, se ve que se iba hacia su lugar a ver cuáles eran las llaves que necesitaba, se las tragaba Y después acá. y después se las sacaba. atrás de la mesa. Y En el el problema es que apéndice. se haya olvidado, ¿no? Que Sí. se la saque y diga, uy, era la 23 y saqué la 32. Claro. Ese sería un problema. Pero podría pasar. Podría haber pasado. Sí, ¿Sabés en que el está- apéndice se le encontraron algunas llaves también. Sí, 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 sí. se sí. le metieron. Ah, qué horror, por favor. ¿Sabés qué? Capaz que me decís, no, eso es cualquiera, pero justamente cuando buscando fotos de Houdini mientras vos hacías tu exposición, Daniel, me encuentro con una cosa que se llama el código Houdini, Wow.
que dice que el tipo, justamente, después que descubrió que los mediums eran bastante chantas, el tipo ideó un código porque estaba convencido que si alguien podía volver de la muerte Es verdad. para comunicarse con los vivos era él, y le dijo, cuando yo me comunique contigo, le dijo a la esposa, voy a decirte estas 3, 4, no sé cuántas palabras, para que no te estafen. Totalmente. Onda, es increíble eso. Es verdad, la esposa fue la que mantenía estos años las sesiones de espiritismo y tenía ese código. Mira, me había olvidado de ese gran detalle. Hoy en día, en el Castillo Mágico en Hollywood, ahora me vino a la mente esto, se hacen sesiones de espiritismo al estilo de lo que se hacía con Houdini, y son unas cenas privadas hermosísimas en el Castillo Mágico. Si alguien tiene la suerte de poder entrar al Castillo Mágico, no entra cualquiera, entran por invitación, pero si alguien consigue las invitaciones... yo ¿Vos a lo veces- hiciste? Yo trabajé varios años ahí y cada vez que trabajo tengo la posibilidad de invitar a varias personas. O sea que cada vez que estoy, yo lo anuncio en las redes y los que están por ahí Vamos. van. O sea Sí, hay que estar hay que estar en Los Ángeles. En Los Ángeles. Bueno. Detalles. Hablamos con Detalles. Weinstein, Tuve la suerte- Ahora hablamos con sale Weinstein. $300 ir a Sí, Los Ángeles. sí, ¿Quién sí, va a ir sí. con eso? Sí, ahora sale baratísimo. Sí. Tuve la suerte de invitar a varias personas, pero si tienen la suerte, lo difícil es poder reservar con tiempo esas sesiones de espiritismo, que yo todavía no he podido verlas, pero son para 12 personas y recrean casi lo mismo que hacían cuando Houdini había muerto. Claro. Y se espera ese código Houdini, que era vamos arriba Peñarol. Ah, bueno, Ay, cómo Dios está mío, peñarolizado, por favor. completamente el mago, me encanta, me encanta. Total. Eh, Se parecía a Cristiano. Sí, sí, tenía un sí, cristiano una- ronaldismo, sí señor, sí señor. Estamos en la misma página, me parece. 1850. Bueno, Daniel, tremendo esto. ¡Ay, trajiste Bueno, cosas! traje sesión espiritista Ah, para me terminar encanta. y para despedirme. Ah, no puedo creer que se vaya. vos. Sí, Los voy a todavía estoy extrañar, preocupado. chicos. ¿Estás preocupado, Cuico? Sí, Bueno, pero Todavía sigue si sin- se va y se sigue lleva sin a Milka, aparecer. sí, todavía sigue Pero sin- por eso voy a estirar un poco Te más. iba a preguntar, ¿cuándo va a aparecer Pizarras. Amilcar? ¿Cuándo va a aparecer Amilcar? Tendríamos que hacer alguna cuestión. Haremos. Ay, Impresionante. no lo puedo creer. puedo creer. ¿Cómo hiciste? No, ¿Cómo no. hiciste vos? No, lo intenté, pero. Estaba acá en la radio, pero no podía llegar como en hora. ¿Dónde me metiste? ¿En qué lugar estaba? Buenas ¿Qué tardes, yo me sentías? voy. Estoy desde temprano. Contale Son qué 11:30. ¡No! 11:30 me hizo desaparecer. Felicitaciones. Placer. Placer. ¿Era qué lindo el grande. lugar donde estabas? ¿Recordás algo? Yo lo veía a ustedes y quería participar y llegar en No hora a la podías hablar. radio y él no me dejaba. Claro, pero estabas en la radio, pero no Estaba en podías. Claro. Maravilloso. Bueno, Yo hace- Amilcar, creo que Pablo se dio cuenta. Te pido disculpas, Daniel. No, por favor, Te hemos por hecho favor. cómplice de una falacia. Me encanta esto. Me encanta esto. Ojalá que la gente se La lo crea magia de la realmente. radio. La magia de la La magia radio. de la radio. Yo después comento, hice desaparecer a una persona en vivo, le desaparecer. Totalmente. Podría editar esta parte y, y la subo a las Quédate redes. tranquilo. está todo- Sí, lo hacen todo ustedes. pensado. Perfecto, Sí. me encantó. Lo hacemos. Nada, traje una sesión espiritista ¡Ay, me da miedo! para Poné ver si música de podemos espiritismo, conectarnos Rómulo. con Houdini hoy. Me encanta. aquí. Me encanta. Y para eso traje Pizarras. estas pizarras espiritistas. ¿Se acuerdan de las pizarras? Es como un iPad Pizarras, De los de antes. El iPad del 1900. Claro. Valeriano. Que es para... Escriben con tiza. Escriben con tiza. Pizarra y tiza. Le decimos a los más jóvenes que las tizas son como una especie de Piedra blanca. piedra blanca que, Bueno. que marcan el Es una tiza. el pizarrón. Esta Bueno, pero la Bueno, gente no sé pero si sabe lo que es una hay tiza. niños los que no saben. Hay niños que Saben, crecieron ya no, con el con el marcador. whiteboard y el marcador. Es así, bueno, una tiza. Una tiza y unas pizarras. Que en realidad estas pizarras pertenecían, mira, las tengo acá, a Harry Houdini. Tengo las ¿En serio? iniciales de él, mira. JJ. No, pero Ahí. Harry Pero Potter. Harry con H. Poné música de espiritismo, Rómulo. Y realmente estas. Quiero, por favor. Sí, sí, el asistente. Mi asistente, mi partener. Hay que Vamos golpear. a marcar Hay que golpear. estas pizarras. Exactamente. Hay que golpear que no son. Vamos a marcar las Bien. pizarras a la número. ¿Estamos por streaming? Uno. Sí, obviamente si quieren ver el truco en vivo, por streaming. canal de YouTube de Océano FM Ahí. para ver a Daniel y a Flor con sus pizarras. A la Justo que no me pizarra maquillé. 1 le vamos a poner el número 1, a la número 2 le vamos a poner pizarra Ok. número 2, a la número 3 el número 3. ¡Bien, Bien, Florencia! Florencia, ya puede ser maga. el Ya estoy 4. para ir a Los Ángeles. Ahí. Bien. Y Lo vamos a único que intentar que quede claro, la tiza la vamos a sacar por acá, que no hay nada más escrito salvo los números y de ambos lados. Y se lo vamos a dar a Florencia, que Florencia a partir de ahora va a ser como el medium. ¿Sabe lo que es el medium? Sí. Small, large. Y medium. Ahora soy medium. Antes era Generalmente XL. es el que tiene el número 5, ¿no? Claro, el medium, exactamente. Cristian Bados. Yo miro en este una caso. medium en el cable. Pero la idea es que seas
la medium que va a tratar de comunicarse con Harry Houdini. Lo que te voy a pedir es lo siguiente. Daniel le va a dar las pizarras a Florencia. Sostenela, mira, agarra una y otra. Y es más, la tiza, le dio las la pizarras dejar acá acá. arriba. Ok. Quiero que nos avises si la ves mover o algo que nos Ok. Las expliques. pizarras están juntas y la tiza está en el medio de la pizarra. Exactamente. Tengo 4 revistas, un número del 1 al 4. El 4. Perfecto. Porque viste la... El No. 1, 2, el 4. ¿Sí? Sí, muy 2, bien. 3 y 4. El 4. Muy bien. Marcadas las 3 revistas. Te voy a dar a vos, Cuico, que las revises estas 3, por favor. Perfecto. Estoy revisando revistas. Y llamará a Hugo, El quiero que revises corazón. Acá no hay la nada. que elegiste, sí, exactamente. Son revistas normales Sí. que se las saqué a mi dentista, o sea que las tengo que devolver después. Revista. Yo le mando un saludo a mi dentista Cecilia, que tiene revistas de Condorito en la sala de espera. Mirá todavía. qué bueno. No, Impresionante. él tiene estas revistas y me estoy haciendo una prótesis ahora para hacer algún Tiene su escape. docu, ¿Lo sí. viste mover eso? No, señor. Bueno, la revista elegida por vos, Hugo, vamos a elegir una porque vamos a intentar comunicarnos con Houdini. Es más, la tiza la voy a meter acá dentro de las 2 pizarras. Ok, sanguchito. Entre las 2 pizarras puso la tiza. Bien. Y vamos a jugar con una carta especial. Uy, se llenó de... Sí, las Una fans. carta especial. Si yo te digo, Cuico, que nombres una carta, ¿cuál nombrarías? El as de corazón. El erraste, el 8 de pica, porque te la traje porque te gustaba a vos el 8 de pica y te voy a ir publicando y me pensé que iba a ser un éxito esto, pero una carta. Ayer te la contaste. Le porque- arruinaste. No Hacele el importa, 2, no como le importa, hice no, yo. Vamos de vuelta, editamos esta parte. Si yo te pido que nombres una carta, ¿cuál nombrarías? El 8 de picas. Y acá la tengo. el 8 de pica. ¿Qué viene el más? Favorita, porque te sigo en Instagram. Increíble, ¿no? Vamos a jugar con esta carta, Hugo. Sí, claro. La idea es la siguiente: vas a marcar un lugar cualquiera de todas de estas hojas. Márcala, pero no metas la carta del fondo del todo, metela y dejala solo un poquito se asome. salidita. Que se asome bien. ¿Ahí? Sabes mejor que yo Porque soy tu las asistente, palabras. Muy Daniel. bien. Te voy a pedir, por favor, que extiendas tu mano derecha, por favor, y que toques una hoja de las 2. Avísame cuando hayas tocado una. Ya toqué. ¿Ya tocaste? ¿Sí? ¿Dónde tocaste? Acá. ¿Qué estás tocando? Un coche rojo. Un coche rojo. De alta gama. Mira, podrías haber tocado. Sí, podría haber tocado una Esto nalga. que era, bueno, una publicidad, es una Sí, nalga, mira, una exacto. chica con una tabla de surf. O podrías haber tocado una palabra, que era la palabra importante. Sí, señor. O podrías haber tocado serie. Pero tocaste el coche rojo, ¿verdad? Sí. Fíjate que en las otras revistas no haya coches rojos, porque no creo que No, haya coches rojos. no Y creo. aparte, la particularidad de la matrícula, ¿cuál es? Te digo lo Sí, por favor. OAC 4326. Es Está, Uruguay. recuerden eso, es de Uruguay. OAC. lindo auto. Lindo auto. Y mira Acá, que está ahí adentro, no, Mario, coche. ¿no? Uberti me parece que es, el de la foto. ¿O no? Sí, señor. Tiene toda la Sí, pinta de ser señor. Mario Uberti. OAC Bueno, 4326. pero, señoras y señores, esta foto, imagínate que podías haber tocado cualquier otra de las páginas, podías haber elegido cualquiera de estas imágenes. Tocaste esto. ¿Sentiste algo, Florencia? No, yo he perdido. Señoras y señores, muchas si veces. Houdini está presente hoy acá, tendría que manifestarse de alguna manera. Y en esas pizarras que escribimos, cosas tendría que existir algo. Va a pasar. Nada, si estaba vacío, no estaba escrito nada ahí. Mira, pero no hay escrito nada. Nada. 3 y 4. 3 y 4 no hay nada. ¿Y en la 2? Ahí Florencia está viendo algo, porque ya está reaccionando de alguna manera. Florencia, ¿estás bien? Florencia, por favor. Yo voy a mirar porque no quiero ni Se mirar. va a Sí, mira, descompensar, hay se va a algo, descompensar. hay algo. Si todo sale bien, quiero que vean que hay dibujado un auto con una matrícula, algo así como, no sé, 47 o... 4326. Sí, bueno, 4326. es bastante parecido, ¿no? Dice 4326. OAC ¡Y y es Mario Uberti! Uberti. Ahí adentro dibujado. Adentro del auto. Señoras y señores, Houdini se ha manifestado y así me despido de esta Daniel, columna. Gracias no te a vayas, todos te vamos a encadenar. Si te escapás, por te podés escucharme. ir. Qué maravilla. Un placer. La gente, un Nicolás Delgado cree que lo que está viendo es producto de la Aparte droga, es pero del no, interior, no en este o sea, caso. para él es No en este toda una caso. novedad. Claro, no en este caso. Fabuloso. Nos deja sin palabras. No puedo Gracias, creerlo. gracias Es a todos. increíble. Y lo peor que no lo podemos retener porque se escapa. Se escapa, Claro, claro, me voy. claro. Se va, Me voy se que va. tengo que estar en Atlántida en 15 minutos. Es media Daniel, hora. ha sido un placer tenerte acá con nosotros todos estos jueves. Obviamente la gente Un gustazo. ya te conocía. Aquel distraído que te conoció por este programa te va a empezar a seguir en las redes y se va a enterar de todo en lo que andás, lo que fuiste a hacer a Estados Unidos, que en un tiempo lo sabremos. Esta es tu casa, obviamente. No necesitas llave para entrar porque sos mago. Muchísimas Vení gracias. cuando quieras. Entraré y traeremos alguna otra cosa divertida para hacer que tenga que ver con la magia. Quizá no con la historia, pero podemos hacer algo. Bueno, en las vacaciones de algo más. julio podés venir para hacer cosas ¿Estás para preparando niños. Me algo encantó. para... Vacaciones de julio voy a estrenar el nuevo show en el Undermovie para niños, que es Otros Juegos de Magia, que es la segunda parte del año anterior. Y en agosto estreno el nuevo show de adultos,
y estoy feliz porque lo estoy preparando con cantidad de cosas ¿No nuevas. precisas un Vamos a ir. asistente? Vamos Podría, a ir. sí. Ahí salís en Tiene que pelota ir. como Jodini. Y ahí podría hacer algo, pero Me tengo ganas de hacer algo de espiritismo, tengo ganas de utilizar por muchas de las cosas que favor. usé en esta columna, capaz que la aprovecho para el show. Vamos Qué a estar bien, muy ¿no? atentos a eso y vamos a ir a verte. Daniel, estamos felices de haberte tenido Gracias, yo también. en esta primera edición de Volviendo a la Historia. Sí. Un placer y bueno, éxito con esta. Gracias por tu onda, gracias por tu talento. Sos un capo. Gracias, un Así placer. que- Un gustazo, chicos. Gracias por la magia. Gracias a Daniel ustedes. Camagia, si lo quieren seguir en Instagram y en todas sus redes sociales, ¿verdad? Les traje regalitos, acuérdense de Las Vegas. Ahí tienen chip. Son chip. Y mancitos para todos. Iba a sacarle la etiqueta de del $10.000 precio. Pero después me di cuenta que el dólar está tan caro que estaba buenísimo que vieran que le salió $2.29. Esto es un kilo de asado. Imagínate ¿Es esto. un imán de heladera? Se lo iba a sacar, es un imán de Me heladera. hiciste Ay, feliz. qué No, maravilla. Pero bueno, acá tiene para todos Muchas también ahí atrás. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, para los que vengan a hacer el Volviendo a la Historia, ya saben que Ya el último saben. día. No Hay sean regalos. malos, Necesitan no regalos, pongan sí. en aprietos. Qué lindo esto. No quiero que te vayas, no quiero. No, nos cuestan las despedidas horribles. Así que bueno, Pueblo empezamos el querido, programa. vamos a irnos con música. Hay música preparada, hay vías de comunicación, Sí. pero vamos a escuchar un poco de Green Day. Warning. Warning. Cuidado. Advertencia, está Houdini en la casa. Ah.